Entonces, una de las, como de los puntos que queda ahí detenido es como la siguiente etapa en esta periodización que propone Rita Eder y sería el de lo que sucede después de la década de 1950, ¿no? Entonces, donde ya la idea de cómo relacionar o relacionarse, incluso a título personal, desde produciendo arte o contenidos culturales desde el contexto latinoamericano hacia el exterior, entonces hacia la década de los 50, las personas encargadas de la producción cultural tenían una gran tensión, algo que aquí define me parece de manera muy adecuada, una orientación militante hacia el cosmopolitismo, despreciando y atacando representaciones culturales que dieran cuenta de contenidos primigenios, relatos locales, personajes bastante localizados en contextos muy específicos. Esto lo atacaban básicamente con insultos por el estilo de es parroquial, es localista, es regionalista, nadie lo va a entender, si dibujas a un indígena amazónico es mejor que el título esté en inglés y caricaturas por el estilo. Digamos que en ese sentido la crítica esquematizó muchísimo esta orientación militante hacia el cosmopolitismo y que ahí valdría la pena realizar lecturas un poco más detenidas respecto a la forma como los artistas respondían a esto. Me parece que, sobre todo en sus primeros años, el trabajo como escultor de Edgar Negret podría revelar en parte esa tensión, como que tiene a Marta Traba y esta crítica que considera que el lenguaje moderno o lenguaje de avanzada debería ser la abstracción pura, la abstracción pura y dura, sin vínculos con la realidad sociopolítica del país, y Negret como proponiendo respuestas a nivel de lo visual, esculturas donde realizaba así experimentaciones desde lo formal, pero donde los temas hablaban de contextos específicos. Digamos que hay una escultura, no lo recuerdo ahora si es una escultura dedicada a un estudiante muerto, pero hay una escultura que él hizo hacia finales de la década de los 50 para la ciudad de Popayán, que de hecho la escultura recibió como múltiples ataques por su lenguaje y por su temática. Es como si ustedes, no sé, fueran a la ciudad de Cali y realizaran una escultura donde conmemoraran una masacre cometida por la policía en esa ciudad, hacen esa escultura con lenguaje abstracto, sin representar de manera realista o figurativa a los muertos, a los asesinados por parte de miembros del Estado, y por un lado les atacan personas asociadas a grupos de manifestantes diciendo no, la abstracción no retrata a nuestros muertos, y por otro lado sale María Fernanda Cabal de su cloaca a escupirles mierda respecto al hecho de que ustedes conmemoren a víctimas asesinados por parte de cuerpos del Estado. A Negret le pasó eso y yo insisto, yo creo que incluso debió como haber tenido en cuenta la postura altamente agresiva de personas, de críticas como Marta Traba, aunque no solo ella, aunque ella era la más beligerante y la más visible, es decir, Casimiro Eiger estaría ahí, estarían otros críticos que también operaban en el momento. Entonces, chévere ver cómo responden estos artistas a esa tensión y cómo al final, por supuesto, Negret se termina decantando por esa abstracción que desata o mantiene vínculos muy leves con el lugar de origen del sujeto, su cultura, etcétera. Bueno, un mestizo de élite payanesa, ¿no? También, que es como que también tiene otra tensión, es como en un departamento, en una región donde hay una altísima carga de diferenciación racial, un departamento que es netamente racista, como el Cauca, donde yo soy negret, y de hecho parte de mi legado tiene que ver con el masacrador que llegó acá desde España con Sebastián de Belalcázar. Yo cómo trato eso, no me imagino cuando él decidiera pensar sinceramente sobre ese problema, no me imagino cómo podría resolverlo, no sé, neurosis, terapia, adicción, ni idea. Creo que es muy interesante
ese tipo de situación para un sujeto como él y para su generación, de hecho. Ahora bien, pasando entonces a la década de los 70, aquí entonces la autora va a hablar del año 1967, la realización de la Bienal de Córdoba en Argentina, donde hay como se revela esta tensión y esta tensión termina decantándose y lo más importante, termina como ampliando el rango de comprensión de la producción cultural para el sector de las artes visuales e incluso termina dando cabida a reflexiones que antes eran pasadas por encima de manera mediocre o simplemente despreciativa, digamos, fuera en términos racistas o clasistas. En ese sentido, ya rescata entonces como la manera en que Sam Hunter asume la producción artística latinoamericana como una asimilación pasiva de cánones imperiales, como que los artistas, las personas que piensan visualmente y producen visualmente en Latinoamérica dependen del canon extranjero, estadounidense o europeo, y se jodieron, lo suyo es ser derivativo. Esa postura, en su beligerancia, despierta entonces una respuesta que es donde digo como que se amplía la mirada respecto a la producción visual, ya no solamente se la analiza desde el contexto de la crítica de arte modernista defensora de lo abstracto, sino que también se puede contemplar la presencia de autores que vienen de otras áreas, la antropología cultural, la sociología y sí, creo que con antropología cultural y sociología podríamos como completar este otro bando que realiza una mirada mucho más amplia, básicamente diría de básicamente tomando, teniendo en cuenta la necesidad de considerar al arte que se hace en Latinoamérica, o más bien a la producción de arte en Latinoamérica respecto a diferentes aspectos de la producción estética, no solamente arte para la institución arte, arte para las instituciones avaladas por la institución arte, museos de arte moderno, sobre todo donde la abstracción era como la lengua franca, y en ese sentido, lo que se va a ampliar es la lectura hacia la inclusión de artesanías, inclusión y estudio también de procedimientos por parte de artistas que trabajaban realizando artesanía o imitando procesos de producción artesanal de sus contextos, de los contextos donde estuvieran realizando su indagación. La utilización, la comprensión, la interpretación de los lenguajes de los medios de masas y la manera en que circulan ciertas obras de arte en contextos marginales. Creo que estos tres elementos de la década de los 70 y creo que para el contexto actual como desde de 2015 hacia acá para el caso colombiano, estos contextos se han venido reactivando y se han realizado propuestas de investigación bastante atractivas y sugerentes respecto a los resultados a ofrecer. Digamos que pienso en la vinculación de producción, relatos e incluso la defensa de prácticas de producción artesanal para el contexto, ni siquiera digo colombiano, cundiboyacense, y cómo eso se refleja, por ejemplo, en tesis de pregrado. Digamos que en el caso de la ASAP, recuerdo dos tesis de pregrado de damas de la cohorte inmediatamente anterior, donde una de ellas, Laura Herrera, se acercaba a comunidades de mujeres en una zona específica de Boyacá que realizaban labores de tejido. Laura Herrera llega con su conocimiento formado en academia occidental hegemónica, sin embargo, no lo impone, no llega como, yo voy a mirar a estos pobres porque yo tengo estudios, ellos no, sino que trata más bien de establecer contactos cercanos, no de superioridad intelectual o moral, que sobre todo esa es la más harta, como la de el feminista chapineruno clásico que va a llegar a decirles a estas personas cómo deben interpretar lo que hacen y por qué lo que están haciendo o la manera que lo están interpretando está mal y si no siguen sus lineamientos que a nivel esotérico están jodidos porque reproducen las condiciones de explotación, bla, 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 bla. Digamos que en este sentido Laura Herrera omite esa odiosa ruta de contacto, esa ruidosa y hartísima estrategia para generar vínculo y más bien genera una escucha atenta. En esa escucha atenta toma nota de las prácticas de socialización que tienen ciertas comunidades respecto a la elaboración de tejidos y su práctica formal.
Y a partir de esa escucha atenta está realizando una investigación en su propio trabajo, donde utilizaría perfectamente, aquí se puede denominar así, estrategias etnográficas para extraer información, dialogar con esas personas, saber cómo puede alejarse o no de la superioridad intelectual y o moral para que al final podría contaminar los resultados, y en ese sentido también en su producción de objeto, en su trabajo como artista, realiza experimentaciones que al final van a configurar su tesis. La otra tesis, no recuerdo ahorita mismo el nombre de la autora, pero es una mujer que se acerca a prácticas artesanales en Vera, pero realizadas por individuos pertenecientes o procedentes de esta etnia acá en Bogotá. Se acerca a ellos, indaga respecto al será tejido o ensamble, no sé, la realización como de collares con chaquiras, y lo que hace esta artista es lo mismo, se acerca evitando, tratando de evitar los componentes de superioridad moral y o intelectual, trabaja con miembros de estas comunidades, realiza un diálogo, a partir de ahí produce una serie de imágenes que a ella le van a permitir vincular tanto el contexto, sí, la manera como conoció ese contexto de producción cercano a lo artesanal, y los lenguajes digitales que pudieran derivar de allí. Básicamente realizó códigos QR con Shakiras que además no, instalaba en espacios no urbanos, no me atrevería a decir rurales, sí, espacios no urbanos, en troncos caídos, en zonas donde, no sé, la vegetación pareciera no tocada por la mano humana, y en todo este proceso la investigación, la realización del objeto, la instalación en esos sitios específicos, incluso su registro daban cuenta de la manera como ella se relacionaba, me parece de manera bastante dinámica y solvente, tanto con la problemática arte, artesanía, sin quedarse atascada en el problema, estoy haciendo arte, estoy haciendo artesanía, si a mí me educaron para lo conceptual, yo por qué carajos no estoy haciendo obras inmateriales, sino que a partir del diálogo con el contexto, con la comunidad, logra dar respuestas que en lo personal considero bastante adecuadas. Estas dos propuestas las pueden mirar en la página de la sala de exposiciones ASAB en la universidad, en la página web de la Universidad Distrital, y mirar como el capítulo de las tesis. Ahora bien, entonces reitero, por un lado está la tensión de, todo lo que hacen los artistas latinoamericanos es derivativo y simplemente se dedican a mamar de la teta modernista estadounidense o la teta modernista o su equivalente europea. En fin, no pueden producir algo propio. Por otro lado, están quienes dicen, no, mierda, esto no es así, debemos de hecho contemplar el que la sociedad latinoamericana es muchísimo más compleja que el consumo de la diplomacia soft de entornos hegemónicos como de capitalismo avanzado. Aquí también se realizan procesos culturales, y en ese sentido lo que nos toca es abrir el radar, ampliar el acceso para indagar respecto a otras prácticas tales como artesanía, medios de masas u obras artísticas moviéndose en circuitos marginales. En ese sentido, entonces, hay una sospecha respecto al afán de internacionalizarse. En ese sentido, internacionalización va a ser tomado rápidamente como homogenización. Si yo internacionalizo mi obra o hablo como persona que vive de hacer discursos respecto a la producción visual, si yo internacionalizo mi formación o mis lecturas, necesariamente voy a homogenizarme para pensar como un productor visual wannabe del primer mundo, por lo tanto voy a perder vínculo con mi contexto. Y a esta posición entonces a interponer, se le va a generar antagonismo con una posición ya más marcada respecto al estudio mucho más detenido y mucho más atento respecto a la forma como acá se define la crítica, como acá se accede a propuestas de vanguardia y a la manera como aquí se interpretan propuestas de vanguardia. Es decir, no es simplemente una asimilación acrítica y estúpida, leo en un libro, copio en mis textos
veo imagen en un libro, la copio en las obras que haga, sino que también esto va a tener cruces, cruces muy sofisticados y muy sutiles en muchísimos casos, que no simplemente van a apuntar a la dependencia o a la homogenización, es decir, como en ambos casos la intrascendencia. Y en ese sentido, entonces, lo que empiezan a aparecer son dos preocupaciones. Una, yo creo que ambas circularán a través de la producción de historia de arte, producción de crítica y sobre todo producción visual. Es más, si lo miráramos como una punta de lanza, me parece que en la parte más adelantada estaría la producción visual y muy atrás, cerquita porque igual en esta época el crítico, la crítica acompañaba a los artistas, entonces los artistas realizan sus indagaciones y muy atrás, casi que justo por detrás van a estar críticos y teóricos indagando al respecto. Y básicamente lo que va a rescatar es que se va a indagar en torno a dos vías, el matizar las posturas derivadas del radicalismo nacionalista, es decir, como el tratar de entender que si hay una intención, una pretensión de estudiar el contexto, pero también tratar de entender los peligros de radicalizar los excesos regionalistas, localistas o nacionalistas que pueden llevar a determinar de manera ciega, más bien estúpida, el hecho de que lo mejor que se ha hecho en el mundo y lo mejor que ha hecho la humanidad procede del contexto que yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque mi contexto es el mejor. ¿Por qué? Porque el arte que se hace en Colombia es el mejor fin de la historia. Entonces, para evitar ese esencialismo imbécil más cercano como a prácticas de radicalismo político que buscan reemplazar cierto nivel de creencia por el de la patria o lo hecho en la patria, empiezan a aparecer procesos artísticos, teóricos, críticos, que empiezan a indagar sobre los peligros de la radicalización nacionalista que puedan aparecer en este tipo de obras, pero atendiendo la categoría de lo nacional como una ruta de investigación. Digamos que hay quienes descreemos del nacionalismo porque nos decantamos por su vertiente más militarista, más fascista, más asesina de la diferencia. En ese sentido, al criticar al nacionalismo, debemos no simplemente atacarlo en su generalidad, como todos los nacionalistas son fachos y todos los nacionalistas quieren asesinar a sujetos que consideren diferentes por procedencia o por práctica cultural, sino que también deberíamos comprender cómo en algunos casos, por ejemplo los socioeconómicos, sí es necesario asimilar una práctica de nacionalismo saludable, por ejemplo, para garantizar cuestiones como, cuestiones ahorita súper sensibles en el panorama cultural, como el ejercicio de soberanía cultural, de soberanía alimentaria, el reconocimiento de prácticas colonialistas provenientes del exterior o incluso ya incorporadas y que reproducimos de manera uribista, es decir, sin pensarlo y simplemente yéndonos por el automatismo de así lo aprendí, así lo querí. Y en ese sentido, esa matización del nacionalismo, yo ya salto ya a un punto, me parece que esa matización del nacionalismo y de la comprensión del nacionalismo en contextos como el latinoamericano, tendrá dos autores, Néstor García Canclini, Juan Hacha. De hecho, yo me atrevería a incluir a la autora Shifra Goldman, que empiezan a indagar respecto a momento. Si hay lenguajes nacionalistas en este tipo de producciones, a qué nivel aparecen y más o menos cuál es su proyecto político o qué efectos tienen en sus comunidades. Digamos que ahí Shifra Goldman es muy interesante porque ella trabaja en un espacio liminal relacionado con la producción, no solamente trabajó en ese, ella tuvo un rango de acción muy amplio, pero parte de la lectura que más me interesa de su obra es como la manera en que ella se acerca, estudia, interpreta, conoce prácticas de artistas del subglobal que atraviesan el límite cerrado del arte mexicano y el límite cerrado del arte producido en los Estados Unidos. Es decir, chicanos que pueden pasar de lado a lado de la frontera y así como manejan con solvencia el inglés y el español, también generan códigos para interpretar tanto
prácticas culturales mexicanas como estadounidenses, resolverlas en su obra y producir a nivel de música, vestimenta, producción de objetos, producción de imágenes. Entonces ahí no es solamente como lo mejor es lo mexicano, lo mejor es lo estadounidense, sino, momento, miremos esta mezcla para tratar de entenderla y saber cómo quizá, no, tratar de entender cómo en la comprensión que realizan estos productores visuales habrá vías de avance a nivel de entender un conflicto socioeconómico como el que se da en esta frontera e incluso tratar de entender cómo desde las miradas producidas por los lenguajes visuales ya hay miradas que nos permitan resolver, no resolver, enfrentar desde otra perspectiva conflictos culturales muy sensibles. Creería que en ese sentido, sí, la lectura de Shifra Goldman está atenta a esa producción, la analiza en términos vanguardistas, pero no con la vehemencia de es la primera vez que se ha pensado ese problema en el mundo, que es como más, esa práctica es más del modernismo abstracto anterior, sino que creo más bien que esa escucha de una persona como ella a lo largo de su carrera le permitió detectar modos de producción que la institución tradicional había dejado de lado o había despreciado de frente. Y por otro lado, incluso, bueno, no, y desde esa vía logra incrementar como la visibilidad respecto a prácticas artísticas marginales, más bien, o ubicadas deliberadamente en los márgenes, presenta nuevas autoras, presenta nuevos autores, presenta nuevos lenguajes visuales y en todo ello defiende sin ser chauvinista respecto al arte chicano es el mejor del mundo, el resto es mierda, sin llegar a esos excesos, sí produce lecturas que incrementan, por ejemplo, la comprensión de la producción cultural desde el contexto y también sus relaciones, tanto en términos sociopolíticos como visuales con otras producciones de otros contextos. Ahora bien, en lo que percibe Rita Eder en como en este viraje es, sí, por supuesto, un intento de traducción de un afán de revolucionario, un afán de cambio casi inmediato o desde la producción visual. Esto lo va a llamar imaginación liberal. Yo no estaría tan de acuerdo con la partícula liberal, eh, porque yo entiendo más que ese concepto apunta más hacia el emprendedurismo capitalista del sujeto que es libre de hacer empresa donde quiera, pero está plenamente sometido al status quo existente y es un militarista y es un hijo de puta godo en términos ideológicos. Pero sí, como piensen en un emprendedor colombiano y ahí lo tienen clarísimo, entonces yo le quitaría la imaginación liberal, sin embargo ella lo define en esos términos. Esta transformación de lecturas que permite ampliar la mirada hacia producciones artesanales de medios de masas o de obras de arte que circulan, se mueven en espacios marginales, esta, esta perspectiva podría comprenderse como imaginación liberal, es decir, como una intención de entender el arte como una forma de revolución. Superando, creo yo, sí, el creo yo escollo de la palabra liberal. Allí eh, sí sigo atento a la periodización que propone Rita Eder y es que ella, para analizar lo que pasa en la década de 1960, por un lado va a hablar del éxito y la promoción, casi que el sexapil que adquieren los movimientos y las perspectivas ideológicas de liberación nacional, sobre todo después del éxito de la revolución en Cuba, de la revolución que en 1959 logra derrocar a Fulgencio Batista, que básicamente tenía convertida a Cuba en un puteadero de gringos. Entonces ese es un atractivo. Por otro lado, a ese atractivo habría que añadir también con matizaciones, pero me parece que es una perspectiva bastante interesante. Habría que añadir la manera en que el boom latinoamericano en términos de literatura se promovió como una forma creativa que se desalienaba de procesos de dependencia y procesos derivativos que se le suponían a los productores
a intelectuales latinoamericanos. Y en ese sentido, el boom latinoamericano no solamente se dedicó a renovar temas para incluirlos en la literatura mainstream, sino que también fue deliberadamente activo en la producción de innovaciones formales. Respecto a la producción en artes visuales, entonces también va a aparecer aquí un elemento de crisis, básicamente una progresiva pérdida de atención respecto a la producción de objeto y más bien un refuerzo en la producción de reflexiones a nivel de lo conceptual o propuestas claramente inmateriales que en ese sentido va a decir ella, pasar del arte objetual al arte de situaciones, al arte que genera eventos, espacios de relación y que a partir de allí va a construir nuevas interpretaciones de sentido. De hecho, me parece muy adecuada esta lectura que ella ofrece porque al notar esto, podemos notar como sin que plantee un declive a nivel ideológico mediático del modernismo abstracto de autores que para el caso colombiano serían Ramírez Villamizar, Obregón, Botero, Negret y Grau, sin que eso se pierda porque igual estos autores van a mantener un auge. De hecho, van a atravesar estas décadas, 50, 60, 70, incluso 80, llegando en los 80 a convertirse en objetos, sus obras, o ellos, estar en contacto con ellos, se va a convertir en objeto de deseo de coleccionismo de narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, más allá de esto, como de que pierdan preeminencia, sí va a aparecer una corriente que los cuestione y que constantemente lance reflexiones críticas respecto a las aspiraciones que tendrán estos sujetos. Esta generación que desde abajo, sí, de maneras ubicada por debajo del terreno visible de la preeminencia moderna, abstracta, va a empezar a incluir nuevos temas dentro de la producción e interpretación de lo que aparece en el sistema arte. Se va a incluir una conciencia que va a adquirir el artista respecto al público, a qué público le presentó la obra, en qué contexto presentó mi obra, en qué momento presentó mi obra, teniendo esto en cuenta para más o menos prever la respuesta de este público, si les estoy homenajeando, si les estoy provocando, si les estoy insultando, etcétera. Por otro lado, va a haber una constante atención al sistema de mercado, no es simplemente yo hago arte y la vendo porque pues a mí me compran y si me compran yo soy un putas, Fernando Botero, por ejemplo, y yo soy responsable de que me compren paramilitares, narcos, sujetos cuyos recursos vengan, no sé, de economía de muerte. Yo me hago el huevón porque pues, yo soy suficientemente genial como para que yo no tenga que pensar en ello. Esa actitud irresponsable y parasitaria de autores como Botero en sujetos de generaciones posteriores va a ser de hecho involucrada para, por ejemplo, alterar la fisicidad misma de los objetos, por ejemplo, la inclusión de lógicas de arte de proceso, donde el deterioro del objeto físico conducía en últimas como a una degradación de la práctica de coleccionismo, apuntaba a eso, como no quiero estar en el mercado, yo sé que me van a comprar porque igual el mercado absorbe todo, incluso propuestas antisistema o beligerantemente opuestas a él. Sabiendo eso, lo que yo le voy a producir, le voy a ofrecer, le voy a dar al mercado es objetos que se vuelvan mierda, u objetos de mierda, etcétera. Aunque bueno, en el arte latinoamericano el objeto hecho de mierda no es predominante, valdría la pena hacer una investigación al respecto. No sé cómo cuántos Pieros Manzoni que vendían mierda de artista lo hicieron acá, yo creo que habría una buena lectura respecto a eso. Como artistas en las décadas de los 60, 70 incorporaron la reflexión en torno al sistema de mercado y en su incorporación realizaron experimentaciones formales a nivel de realizar objetos que no fueran eternos, no fueran hechos en materiales convencionales y más bien todo lo contrario, se degradaran, ojalá, a la vista de quien pagó por ellos. Por otro lado, también se va a analizar, esto podríamos incluirlo, no, esto deberíamos incluirlo dentro de la práctica de crítica institucional, se va a analizar la función de las instituciones no solamente a nivel de coleccionismo, como qué implica ingresar a un museo, por ejemplo, qué me implica a mí, artista, que trabajo con práctica de colonial y
y que critica la hegemonía de la modernidad ilustrada burguesa europea. Y cómo voy a entender yo el hecho de que ingrese a un museo que básicamente fue construido y existe defendiendo la hegemonía socioeconómica burguesa europea. Es decir, digamos que para 2022, si yo hago horas, ni siquiera si hago horas, si yo documento imágenes del paro nacional reciente donde se agredía a Transmilenio, pues porque este sistema de transporte público es una mierda diseñada para destruir psicológicamente a la clase obrera bogotana de manera sistemática. Si yo extraigo imágenes de protestas desarrolladas en el contexto de ese sistema de transporte público, ¿cómo debo asumir entonces que el Museo de Arte Moderno, actualmente dirigido por la esposa del importador de buses y piezas para ese sistema de transporte, Claudia Jaquín, cómo voy a llegar allá y por qué voy a llegar allá? Digamos que el moderno poteriano dice, ah, marica, mis imágenes son del putas, yo debería estar desde antes en el Museo de Arte Moderno. Menos mal el Museo de Arte Moderno me reconoció en una lectura posterior más racional, más cercana a analizar el contexto. El artista o la persona que documenta esas imágenes se va a preguntar cómo debería estar allí, qué función voy a cumplir. El museo se va a lavar la cara en términos éticos diciendo nosotros somos lo suficientemente abiertos como para poner dentro de nuestra colección, dentro de nuestras instalaciones, imágenes que ataquen directamente uno de los sistemas que sostienen nuestra operación, etcétera. Digamos que ahí, en la introducción de estas líneas de reflexión, la conciencia del público, de una idea de público, la, el análisis del sistema del mercado y el análisis de la función que cumplen los museos, va a haber una nueva definición de los roles del arte, de los roles que debe cumplir el arte, de los roles que debe cumplir el artista, de cierta utopía respecto a qué nueva sociedad se imagina en ese arte o en ese desempeño, en ese devenir profesional. En ese sentido, autores como García Canclini, que ya mencionaba, van a indagar también respecto a prácticas de arte popular y construcción de sociedad en América Latina, redefiniendo incluso lo estético como un modo de relación entre humanos y objetos, no simplemente como la práctica de consumo cultural que se desarrolla en las élites y que se irriga hacia las capas inferiores y donde básicamente los pobres van a adquirir, van a repetir las prácticas de consumo de los ricos para creerse ricos. Digamos que para superar esa mirada concentrada solamente en la práctica de ejercicio de hegemonía, de imposición de hegemonía, este autor va a decir, no, 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 vamos a privilegiar más bien el enfoque antropológico y vamos a mirar cómo se relacionan los humanos con los objetos y qué extraen, eh, qué extraen los humanos de esta relación. En ese sentido, entonces, lo que va a decir Rita es otra afirmación que me parece muy adecuada, es que también durante esta época se le va a asignar un rol al arte, y es que desde sociedades desarrolladas donde quienes las habitan tienen derecho al aburrimiento, es más, tienen derecho a reclamar que el aburrimiento allí es una enfermedad mental. En ese contexto, la obra de arte podría ser una salvación frente al asunto del tedio. La obra de arte proveniente de entornos latinoamericanos podría ser notada allí como que está exhausta, está fatigada, está aburrida la producción cultural de los entornos del norte global, llega la producción del sur global y esta les va a mostrar otras realidades posibles, les va a ayudar a imaginar realidades posibles. Con la ingenuidad que tenga esta lectura, estoy de acuerdo con ella. Ingenuidad, por ejemplo, respecto a la vampirización de la producción latinoamericana, como para hacer buen arte es necesario ser un perseguido político, o para hacer buen arte es necesario que en mi país haya 40.000 desaparecidos y que el gobierno no responda por nada, o para que haya buen arte en un país tiene que haber convulsión social. Aquí la lectura sería entonces en términos de que el consumidor final, no sé, en un contexto aburrido, con tedio, con social, sociopolíticamente estable, va a divertirse viendo como pobres, como artistas pobres representan a pobres siendo asesinados,
Esa por un lado, y por otro lado también incluso la exotización derivada del consumo de estas imágenes como para garantizar, no como, para garantizar la existencia de cierta sensibilidad hacia lo social o lo político o temas de actualidad por parte de coleccionistas aburridos de sociedades, entre comillas, aburridas. Ahora bien, respecto a esta oposición, lo que va a decir Eder es que en las sociedades latinoamericanas la producción de arte no va a realizarse para desaburrir al pobre aburrido, como para que deje de pensar en la persecución que sufre de parte del Estado que le odia y le quiere simplemente muerto o tombo, sino que en este caso lo que dice Eder, volviendo otra vez a la cuestión de arte, producción de cierta espiritualidad para el contexto en Latinoamérica, eh, la producción de arte se va a hacer equivalente a la producción de cultura casi que inmediatamente. Si haces arte, estás incidiendo en la producción cultural de tu sociedad y o tu contexto. Y además, la producción del arte que tú realizas puede cumplir con tareas de alfabetización, civilización o incluso un respeto humanista a la imaginación. El punto problemático acá, aunque estoy de acuerdo otra vez con esa lectura, el punto problemático aquí creo yo sería el de la civilización, como entonces acceder al consumo o al consumo simplemente a través de su exhibición o consumo por su adquisición de objetos de arte me hace más civilizada. Esto es rigurosamente cierto y no se aparejarán ciertas prácticas, por ejemplo, de arribismo y o clasismo y o racismo en este tipo de perspectiva. Entonces, cuando traemos esa mirada hacia contextos como el latinoamericano y miramos otra vez el coleccionismo con dinero narco en los 80 en Colombia, valdría la pena hacer esa pregunta respecto a porque, por ejemplo, narcos compraban obras de Luis Caballero porque eran claros defensores de las prácticas homosexuales entre hombres, porque tenían un deseo implícito, explícito o inconsciente respecto a esas prácticas sexuales y o los modelos allí representados, o más bien adquirían obras de Luis Caballero porque esto, comillas, daba pedigrí, comillas, daba estatus, comillas, nos limpiaba nuestro capital económico, limpiaba nuestro capital simbólico para tratar de como alejarnos de la perspectiva de que somos burros con plata. Ahí valdría la pena generar preguntas. De hecho, creería que si se trajera esa mirada respecto a la producción contemporánea, donde aparezcan problemáticas relacionadas con el conflicto colombiano, con cuestionamiento de violencias basadas en género o de prácticas de racismo, creería que ahí también valdría la pena ver cómo ese nuevo coleccionismo adquiere obras, por ejemplo, de indígenas que promueven su procedencia de manera explícita en el arte que hacen, en su presencia social e incluso en su presencia en redes sociales y cómo, por ejemplo, ahí quizá el coleccionista esté adquiriendo una noción de civilización, de acercamiento a esa nueva utopía, de consumo de esas imágenes y ya con ello lo considera suficiente como, ok, yo soy una persona, no sé, dueña de latifundios, de allí viene mi fortuna, me interesa el arte de avanzada, el arte de avanzada realizado por sujetos que autopromueven o son promovidos por las galerías que les representan respecto a su procedencia étnica. Listo, voy a comprarle arte a este artista indígena, ya cumplí con mi cuota de responsabilidad social, sigo con mis putos latifundios, fin. Sí, ahí también valdría la pena establecer otra ruta de análisis. Ahora bien, hablando de Juan Hacha, lo que va a destacar la autora es que este analista, este estudioso, va a tratar de entender la manera en que se dan procesos de ruptura con el sistema en el que perdón, son presentadas las obras de los artistas latinoamericanos, como que este sujeto atiende no solamente a la
necesaria cuota de inspiración que va a tener la persona que haga la obra, la necesaria cuota de lectura del contexto, sino también él va a añadir, no diría de manera novedosa, pero sí sistemática, la investigación respecto al modo como estos artistas en estos contextos miran los efectos, prevén los efectos, desarrollan su arte atendiendo a el cálculo de ciertos efectos en la sociedades donde aparecen y sobre todo pues cómo aparecen, cómo analizan esos efectos si estos son de ruptura. Digamos que pónganlo de esta manera, si yo soy practicante de mural, de arte urbano en una ciudad paraca, ¿cómo planteo en términos de a qué público le muestro, en qué espacio muestro, a qué hora incluso hago la imagen? ¿Cómo le muestro a ese público mi oposición a esa predominancia ideológica? Si estoy en una ciudad 100% paramilitar, no sé, Montería, y realizo graffiti, digamos que no me disfrazo de grafitero para que no me maten desde camionetas blancas en la ciudad, en esa ciudad, sino que adopto un perfil, no sé, un bajo perfil para que el paraco no me mate tan rápido. ¿Cómo planteo mi arte si quiero generar una ruptura en ese contexto? A la escondida, asumiendo el anónimo, el seudónimo, o abiertamente firmando, incluso permitiendo que mi cuerpo performe en la realización y ante el público que vea esas obras, aún sabiendo que ese público me puede asesinar. ¿Cómo entonces Juan Hacha diría aquí, ok, cómo realiza ese artista esa imagen, cómo en esa imagen genera una ruptura con la sociedad y cómo en procedimientos asociados a la producción o difusión de esa imagen, esos análisis se hacen efectivos o todo lo contrario, que sería más como cierta práctica de muralismo, digamos, para el caso bogotano, artistas que hablan mal del contexto socioeconómico, pero realizan murales para corporaciones multinacionales. Entonces, como, bueno, lo que odias el sistema capitalista, ¿qué putas haces haciendo murales para Netflix o Nike o Adidas? Ahora bien, aquí hay una breve acercamiento a Mario Sartor, un, el autor de un pequeño ensayo llamado Arte Latinoamericano, consideraciones desde una vertiente periférica. Este ensayo fue publicado en la revista de historiografía, así se llama, número 3 y es de 2020. Digamos que lo traigo también como para establecer, para que se pueda establecer como la comparación y también la persistencia de líneas de análisis que he mostrado como en este contexto. Digamos que este autor también va a contemplar las condiciones sociales de producción de la obra de arte y las condiciones sociales de quienes realizan, producen estas obras de arte, y lo que va a hacer este sujeto es atender al hecho de que, por un lado, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los artistas latinoamericanos van a desarrollar un constante flujo hacia lo que consideran el norte global. Primero va a ser Europa, después va a ser los Estados Unidos. Estos artistas en muchísimos casos van a incorporar contradicciones, por ejemplo, contradicciones de origen. Para viajar a Europa en el siglo XIX uno tenía que ser una puta picho en plata. ¿Qué tipo de cambios a nivel de lo social va a implicar el que, por ejemplo, después de, no sé, del último, no, ni siquiera, después de la década de los 90, de 1990 en adelante, la posibilidad de viajar se amplíe para personas de otras clases sociales? ¿Qué tipo de aspiraciones de sociedad van a viajar con estos artistas? ¿Qué tipo de procesos de formación o de cualificación van a asumir en estos contextos del norte global y cómo los van a traer para reproducirlos en sus contextos de origen? Si desde la segunda mitad del siglo XIX sobre todo viajaban los hijos de las élites, ¿cómo poder mirar ese fenómeno de hijos de élites viajando con aspiraciones culturales de burgueses, donde la reflexión, por ejemplo, respecto al arte era sobre todo una reflexión enfocada en una identificación y representación de lo que ellos consideraban bello, que adquirían como conocimiento allá o que consideraban como
válido para adquirir allá en el entorno del norte global que se traían y cómo lo mostraban acá. Y la misma pregunta, ¿cómo preguntarse entonces respecto a la modulación o la transformación o el reforzamiento de las prácticas culturales de artistas que viajan del sur global al norte global de Latinoamérica hacia los Estados Unidos o la Europa atlántica para cualificar su eh, proceder profesional? Viajan a estas Viajan a estos territorios para adquirir carta de ciudadanía como artistas, viajan a estos territorios para cualificarse respecto al tipo de universidad donde estudiaron, viajan con qué aspiraciones estéticas para modificarlas, alterarlas, reforzarlas, cómo las reproducen en el contexto, en su contexto de origen. Y en ese sentido, este autor va ya mirando esta problemática en Europa, va a estudiar como un tipo de vanguardia, es decir, una vanguardia que le permita como entender esas tensiones, por ejemplo, el de vivir en Europa, pero ser considerado una persona que proviene de los márgenes. En ese sentido, él va a hablar sobre el desarrollo del futurismo y en ese sentido él va a decir, ok, el futurismo se produce en Italia, Italia es considerada marginal dentro del contexto del arte moderno de inicios del siglo XX. El futurismo va a ser una radicalización de las lecturas de las vanguardias en Francia. El futurismo va a aspirar y va a lograr en muchísimos casos el cosmopolitismo, va a ser consumido en múltiples escenarios. ¿Cómo entender la llegada y la aplicación de principios del futurismo en Latinoamérica? ¿Cómo se le apropió? ¿Cómo se le asimiló? ¿O cómo se le fagocitó en nuevos estilos? Los artistas, ¿cómo aprendieron y qué aprendieron del futurismo? ¿Cómo lo aplicaron en sus contextos? Y en esa aplicación en sus contextos, cómo deriva incluso una mirada crítica respecto a eso que habían aprendido. Y este autor entonces va a hablar de, por ejemplo, de artistas que van a circular entre el sur global y el norte global, como por ejemplo en Cataluña se dio una asimilación crítica de cierta retórica futurista por parte de autores como Joaquín Torres García o Rafael Pérez Barradas. Tengo claro que Torres García procedía de Uruguay, de hecho, sí, Uruguay, creo que sí, de países del Cono Sur. Viaja a Europa, entra en contacto con estas vanguardias, asimila, no puedo decir que lo mejor, pero realiza una particular asimilación de principios estéticos y a partir de ahí, junto con Pérez Barradas, ignoro su procedencia, producen nuevos movimientos. Entonces, desarrollan una síntesis entre cubismo, futurismo y orfismo para producir su propio movimiento, el vibracionismo. Entonces, lo que destacaría Sartor es el mirar las condiciones de origen de estos sujetos, que se llevaron, con que viajaron en términos de carga ideológica respecto a la producción estética, que aprendieron en el contexto del norte global, que lo que aprendieron replicarán en su nuevo modo de producción. Por otro lado, también hablará de este fenómeno para el contexto brasileño, donde, por ejemplo, artistas como Tarsila do Amaral a través de la revista Antropofagia van a, van a reproducir, no, van a plantear las derivaciones que han producido en su propia reflexión respecto a la asimilación de lenguajes de vanguardia, no solamente de las artes visuales, sino también de la literatura o la música. Y en ese sentido, la fórmula que plantea Sartor es que en el caso de autoras como Tarsila do Amaral, lo que se iba a dar es como el análisis del consumo de estilos europeos y su reproducción en prácticas que canibalizan esos productos europeos. De hecho, antropofagia, canibalismo, etcétera, van a ser conceptos como centrales a la comprensión de cierto tipo de producción vanguardista del contexto latinoamericano, sobre todo brasileño, es decir, el manifiesto antropofágico, la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo,
Siempre tengo un problema con Río y Sao Paulo. Creo que Sao Paulo, la manera en que Osvaldo de Andrade, Tarsila Amaral, Amaral, otros sujetos provenientes de la élite y la burguesía brasileña van a atacar incluso las asunciones, las asimilaciones, las suposiciones más bien de consumo, del que se considera consumo de alta cultura en ese contexto para después problematizarlo.